Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que es el alfabeto en taquigrafía Crejo 1. Bien, ustedes pensarán que lo que estamos haciendo es retrocediendo, pero no. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es reforzar el conocimiento de lo que es el alfabeto en taquigrafía. ¿Por qué? Porque así como les indicaba, cuando hicimos el repaso de las vocales y de las combinaciones, debemos de tener bien establecidas las bases con respecto a los trazos y los tamaños de los signos. Era lo que les indicaba que muchas veces tiende a confundirse que pensamos que todos los signos son iguales y no son iguales, son similares, ya que su tamaño es el que hace la diferencia. Sin embargo, existen muchas dudas y trazos que considero yo que nos perjudican al momento de tomar nuestro dictado o al momento de transcribir. ¿Por qué? Porque no conocemos bien nuestros signos o no realizamos los tamaños adecuados, entonces eso ya nos perjudica bastante y lo que hacemos es que tomamos mal el dictado y transcribimos de tal forma mal, ¿verdad? Entonces vamos a seguir repasando esto. Si en dado caso ustedes ya saben todos los trazos, todos los tamaños, todas las letras que abarca el alfabeto en taquigrafía, no hay problema, simplemente les puede servir como un repaso o un refuerzo extra. Lo que vamos a hacer acá también es ver qué tanto conocen ustedes los signos. ¿Por qué? Porque vamos a realizar el trazo acá en estas hojitas sencillas que tengo por acá nuevamente, así como lo trabajamos con las vocales y las combinaciones, para ver qué tanto saben ustedes de los signos. Bien, hay una duda que creo que a la mayoría le ha surgido y que es la que tienden a preguntar bastante, que es acerca de la letra H. En el alfabeto de taquigrafía la letra H no tiene trazo. En nuestro alfabeto en castellano conocemos que la H es muda, que la H no tiene sonido. Y recordémonos nuevamente que en taquigrafía nos guiamos por el sonido, por la fonética. Entonces, por ende, no vamos a tener trazo de la H. Sin embargo, al momento de transcribir tampoco la vamos a ignorar, la tenemos que colocar, porque si no ya es una falta ortográfica. Recordémonos también de que, como dicen, la H tampoco es invisible. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Con respecto al trazo de la W o W, tampoco tiene trazo. Este trazo se podría realizar o prácticamente es el sonido de la U. Entonces tomamos como base la U para el sonido o el trazo prácticamente, mejor dicho, de la W. Bien, entonces iniciamos con lo que es esto. Bien, entonces iniciamos con nuestra primera letra, que es la A. Su trazo habíamos indicado que es un óvalo. Vamos a hacer aquí una observación, igualmente como en el video anterior. Estas dos líneas simbolizan el tamaño del renglón de lo que es nuestra libreta de taquigrafía. Solo que lo vamos a hacer acá así para que ustedes logren ver con mejor definición el tamaño y el trazo. Entonces dijimos que nuestra A es un óvalo que abarca casi. Vamos a hacerlo de este tamaño para que ustedes vean la diferencia con respecto a las demás vocales y demás letras que tenemos en el abecedario. Bien, ya tenemos la A. El trazo de la B. Su trazo es un paréntesis
que abarca todo el renglón. El trazo para la C. El trazo de la C es una curva de izquierda a derecha que no abarca todo el renglón. Lo utilizamos solo acá, de acá para acá. No es tan inclinada ni tan elevada. Bien. Ahora tenemos el trazo de la CH. La CH, su trazo es una línea inclinada de arriba hacia abajo que no abarca todo el renglón. Si notamos, no abarca todo el renglón. Digamos que puede ser de la mitad del renglón para abajo. El trazo de la D es una raya de abajo hacia arriba que abarca todo el renglón. La E. La E, recordemos que es un óvalo que no es tan grande como la A y que igualmente no abarca todo el renglón. La F. Igualmente la F es un paréntesis, solo que este lo tenemos de este lado para acá. Entonces acá no abarca todo el renglón. Acá empezamos el trazo de acá para acá, de arriba hacia abajo, y no abarca todo el renglón. Vamos con la G. La G también es una curva. Esta curva es más grande a la anterior. Esta es la diferencia. Más adelante les voy a mostrar para que ustedes noten bien el trazo y el tamaño del signo. Bien, estamos con la G. La I también es un óvalo con un punto en la parte de arriba. Es del tamaño de la E, la única diferencia es el punto. Vamos con la J. La J es un trazo de línea inclinada de arriba hacia abajo. Acá tenemos la J. Abarcamos todo el renglón. Vamos a realizar el trazo de la K. La K se hace igualmente con una curva. Esta curva, igual que la C, solo abarca una pequeña parte del ejemplo que tenemos acá del renglón. No es tan grande. Vamos con la L, perdón. La L, su trazo es una curva hacia arriba y es un poco larga. Para diferenciarla de la R, que ya vamos a ver más adelante su trazo, tenemos el trazo de la doble L. El trazo de la doble L es igual al de la Y y tenemos dos trazos para estas. Tenemos de esta y esta. ¿Qué quiere decir? Estas las vamos a utilizar dependiendo hacia dónde es que nos guía el siguiente signo. Entonces tenemos que aprender a utilizar la directa
e inversa. El trazo de la M es una raya larga. Esta también se debe de diferenciar de lo que es el trazo de las siguientes, que es la N. Igualmente es una raya, solo que esta la vamos a hacer más corta. Y el trazo de la N, igualmente que las anteriores, una raya del tamaño de la N, con la única diferencia que esta lleva una coma en la parte de abajo. Luego tenemos la O. La O habíamos dicho que es una U. La P. La P, su trazo es igualmente un paréntesis, con la única diferencia que esta parte de acá hacia abajo y deja un espacio. Esta no abarca todo el renglón. La Q, vamos nuevamente con el trazo que es una curva. Aquí sí tenemos los tamaños, por ejemplo, de C, K y Q, tenemos el mismo signo. Aquí sí es el mismo. La única diferencia es que al momento de transcribirlo sí tenemos que tener el cuidado, podríamos decirlo de esta forma, de no colocarla, por ejemplo, que sea con Q y K, tiende mucho a confundirse. Entonces al momento de transcribirlo sí tenemos que tener en cuenta las reglas ortográficas. La R, ¿se recuerdan que les había mencionado que teníamos que saber diferenciar entre la L y la R? ¿Por qué? Porque su trazo igualmente es una curva hacia arriba, solo que la R es más corta, es más pequeña. El trazo de la doble R, su trazo es igual que la R, solo que tiene una pequeña coma en la parte de abajo para diferenciarla. Luego tenemos la S. Con la S, igual que la doble L y la Y, tienen inversa y directa, o directa e inversa. Con la S es una pequeña coma. Vamos con el trazo de lo que es la T. La T, su trazo es una raya inclinada de abajo hacia arriba que no abarca todo el renglón. Luego nos corresponde el trazo de la U. El trazo de la U es un gancho hacia abajo. Lo que tenemos el trazo de la V, o también conocida como V chica o V pequeña. Su trazo es de arriba hacia abajo, es un pequeño paréntesis que abarca todo el renglón. Ahora vamos con el trazo de la X. La X es una pequeña coma, como les he dicho en los videos anteriores. Sin embargo, la diferencia de esta es que su trazo es hacia abajo. Es un poco inclinada. Es como abarcando buscando prácticamente el roce con la línea. El trazo de la Y, igualmente, así como el de la doble L, es igual. Son unos pequeños ganchos un poco inclinados o semi inclinados que parten de abajo hacia arriba. Tenemos directa e inversa en el trazo. Y luego el trazo de la Z.
Este trazo es el mismo que la S. Igualmente la media coma que tenemos. Bien, acá ahora vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, ya vimos la diferencia con respecto a las vocales. Ya tengo un video donde les muestro la diferencia de los tamaños y también los trazos de las vocales y combinaciones. Entonces en eso no nos vamos a enfocar ahora. El trazo de la B. Este trazo lo pueden confundir o tiende a confundirse también con lo que es la P. Estos dos se llegan a confundir. Sin embargo, acá va la diferencia. El tamaño. Si se dan cuenta, la B de burro, como todos le decimos, o en su mayoría que le decimos así, o B grande, abarca todo el renglón. Es más grande. La P no abarca el renglón. Se podría decir que acá tenemos como un dedo de diferencia. Entonces esta es la diferencia entre B grande y la P. Luego tenemos otra que se confunde y es la D. La D se confunde con la J. Bien, veamos acá las diferencias. Este es el trazo de la D y este es el trazo de la J. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Bien, la D, su trazo es de abajo hacia arriba, abarcando todo el renglón. El trazo de la J es de arriba hacia abajo, abarcando igualmente todo el renglón. Bueno, veamos. La D está más inclinada que la J, porque el trazo de la J es semi inclinado. Entonces acá tenemos la diferencia de ambas. Ahora seguimos. Este video va a ser un poco largo, pero tenemos que salir de varias dudas. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia de la F. Vamos a buscar el trazo de la F. ¿Dónde está la F? Muy bien, el trazo de la F con el trazo de la B pequeña o la V o la B de vaca, como la conocemos también. Vamos a ver la diferencia de ambas. Tanto como la B y la P, tenemos la V y la F. Acá está la diferencia. La V abarca todo el renglón, igualmente su trazo es similar porque es un paréntesis. Sin embargo, en el trazo de la F no se abarca todo el renglón. Esto tenemos que saber diferenciar también al momento de realizar nuestros trazos. Otra también que nos confunde bastante y los entiendo también por eso, es la T y la famosa CH. Bien, este es el trazo de la T y este es el trazo de CH. Podemos decir que se ven igual. Se ven, pero no lo son. ¿Por qué? Porque si notamos un poco, tal vez logran notar la diferencia, que CH está menos inclinada que la T. La T está más inclinada. Bien, otra diferencia que tenemos acá es que el trazo de la T va de abajo hacia arriba y el trazo de la CH o la H va de arriba hacia abajo.
Ven, cositas así son las que tienden a confundirnos y la verdad en cierto punto nos da un poco de dolor de cabeza. Sí, es lo normal, ya que cuando nosotros vamos iniciando decimos, ay, qué complicada es la taquigrafía. No le entendemos los trazos, decimos, pero si todos se ven igual. Sí, pueda que todos se ven igual o que ustedes realicen los trazos igual. Y no, tenemos que saber diferenciarlos. Como les he repetido varias veces, nuestros signos a veces nos tienden mucho a confundir. ¿Pero por qué? Porque tal vez no sabemos hacerlos bien y ahí es donde nos confundimos nosotros mismos. Porque cuando iniciamos, tomamos nuestro dictado, pero con una pequeña inclinación de algo ya no le damos el sentido. Por un pequeño poquito de más, por un rayoncito más que le hacemos a nuestros signos, ya nos confundimos más. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la G y la C. Bien, acá vamos a ver, acá también les había indicado que son dos trazos que podemos decir que son iguales, pero no. El trazo de la G es más grande que la C y el trazo para C, K y Q es el mismo. Ahí sí podemos decir que es el mismo trazo. Igualmente es una curva y la diferencia de ambas es el tamaño. Tal vez logran ustedes observar acá abajo el tamaño, la dimensión es más grande. Entonces debemos de recordar que el trazo de la G es más grande que el de la C, el trazo de la K y el trazo de la Q. Bien, ahora vamos con el trazo de L y R. Vamos a ver, el trazo es igual, puede ser, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? El trazo es similar, como lo habíamos dicho anteriormente. Esta es su diferencia. La L es más larga que la R. ¿Vemos la diferencia de la dimensión? Entonces, podemos decir que la L es más grande que la R. Y la diferencia de la doble R ya indicamos que es una coma en la parte de abajo. Bien, seguimos ahora con los trazos de S y Z y X. El trazo para S y Z es el mismo e inversa. ¿Cómo vamos a diferenciar cuando es S y Z? Por las reglas ortográficas. Debemos de saber con qué letra, si es S o Z, la palabra que vamos a transcribir o que tomamos en el dictado o en nuestras notas. La X, igualmente dijimos que es directa e inversa. Su trazo de diferencia, bueno, acá tal vez no los dice igual, sin embargo sí es inclinado, dependiendo igualmente en S y Z, disculpen, dependiendo el signo que, por ejemplo en X que le antecede, va a definir hacia dónde va el trazo de la X. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? Con el de S y Z, dependiendo igualmente el signo que le sigue, dependiendo vamos a saber cuál de las dos vamos a utilizar. Tengo también videos anteriores explicándoles las reglas taquigráficas y de cómo se realizan los trazos para Z y para S, para X, para S o Z. Bien, entonces ya que ahora ya tenemos un poco más claro lo que son los trazos de las letras del alfabeto, vamos
a poner en práctica nuestro conocimiento del día de hoy. O si es que ustedes ya tienen el conocimiento y ustedes lo saben distinguir, entonces será poner a prueba sus conocimientos, saber cómo es que están, si necesitan mejorar, si ustedes ya han practicado, han repasado, ya saben cómo se hace, qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva el signo. No va a haber problema. Como les he indicado en los videos anteriores, la taquigrafía se aprende a base de práctica. Si ustedes van iniciando, es normal que no se frustren, que se desespere al no saber, pero poco a poco, con práctica y repaso, porque de la nada tampoco vamos a aprender, a menos de que tengamos una excelente retentiva. Pero creo que son muy pocas personas que cuentan con ese don, y si ustedes lo tienen, los felicito. Pero algunos no contamos con ese don. Bien, tengo un poco algo revueltas esto acá, entonces vamos a intentar. Vamos a iniciar con este trazo. ¿Qué trazo es? Poco a poco, ustedes recuerden lo que les mencioné, ya vimos cuál es el trazo de estas. Esta es la... Bueno, se podría decir que estos trazos se pueden utilizar para dos. Hay dos letras del alfabeto que se utilizan en este trazo. Así es que recordemos, hagamos memoria, bajemos a archivo. Si les molesta mi voz, entonces le pueden bajar volumen y ustedes mismos ir practicando diciendo cuál es la letra, o bien pueden hacer anotaciones en una hoja y vamos a revisar dentro de un rato cuál es el trazo. Vamos a confirmar que tanto sabemos, que tanto conocemos el alfabeto. Comprendo que sí se nos dificulta al principio, pero debemos de tener un poco de paciencia con nosotros mismos, aunque de vez en cuando no está de más que nos retemos y nos esforcemos en memorizar o en aprender ciertos signos en un determinado tiempo. Así que vean bien los signos, recordemos, bajemos archivo, recordemos también que este trazo es una pista. Este trazo se utiliza para 3 letras del alfabeto en taquigrafía. Ya explicamos
este trazo. Ya nos quedan pocos. Si ustedes consideran que estoy pasando muy rápido las hojitas, las notas, pueden colocar su video con menos velocidad, menos rapidez. Y luego ya revisamos. Otra pista, esta se utiliza para 2 letras en el alfabeto. Y esta es la última. Bueno, es el momento de la verdad. Vamos con la letra. Bueno, no, vamos a empezar de atrás prácticamente. Esta es la letra M. Esta es la letra N. Esta se utiliza para 2 letras, para la doble L y la Y o la Y. Su trazo es directo e inverso. Este es el trazo de la L. Ya vimos la diferencia entre la R. Este ganchito hacia abajo es la letra U. También la confundimos con la O. En el video anterior también hacemos la observación. Este trazo es para la letra X. Inversa. Directa, perdón, e inversa. Este es el trazo para la R. Este trazo es el de la O. Esta letra es la G. Ya vimos la diferencia con las otras 3 que también utilizamos el trazo de curva hacia abajo. Esta es la F. También ya vimos su diferencia. Esta es la D. Esta es la CH o la Ch. Esta es la E. Este es el trazo de la B grande. La B de bueno, de barato, de bonito. O de burro, como también la hemos conocido. La A. Este es el trazo de la ñ. También ya vimos su diferencia entre M, N y ñ. Este es el trazo de la V, V pequeña o V chica. Este es el trazo de 3 letras del alfabeto. C, Q y K. Ahora tenemos esta que es el trazo de la J. Luego tenemos la I. Tenemos la P. La doble R. Este es el trazo para 2 S y C. Y por último tenemos la T. ¿Qué tal les fue? Espero que bien. En algunas cosas me trabo.
me disculpo por eso. A veces me distraigo y siento que estoy diciendo lo correcto y cuando noto ya lo dije incorrecto. Espero que su puntaje, ustedes pueden determinar cuánto punteo equivale cada una de estas. Si ustedes tienen en su mayoría 5 malas, ustedes deben de saber considerar cómo es que está su rendimiento, si saben distinguir bien los trazos o no. Bueno, este video es más que todo para trabajar nuestro conocimiento, reforzar lo que es el alfabeto. Tal vez ustedes se van a desesperar de ver siempre lo mismo, o decir, ¿por qué no seguir avanzando? ¿Por qué retroceder? Porque nuevamente les explico que esto es la base. Entonces, sin tener la base no vamos a poder avanzar, o vamos a avanzar pero de una forma errónea. Entonces, como les indico, espero que hayan podido distinguir los signos, saber los tamaños, ver las dimensiones. Les mostré las diferencias para que pudieran notar. Acá no les coloqué ningún chivo, por decirlo así, o no les coloqué las letras para que ustedes ahorita al final pudieran distinguir cuál era el trazo correspondiente de cada uno, cuál era la letra. Si no, pues no valía que yo les mostrara, porque ya iban a tener el chivo, entonces de nada nos iba a servir. Voy a tratar de continuar haciendo estos videos para que reforcemos y conozcamos más nuestros signos. Ustedes también lo pueden hacer en casa y me pueden contar en los comentarios a ver qué tal les fue o qué les parece la nueva metodología que estoy utilizando para que ustedes puedan memorizar y aprender y reforzar las lecciones anteriores. Bien, sin más que decirles, si es primera vez que ven uno de mis videos y les gusta, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, dejar su comentario o su sugerencia con respecto al video que les pareció. Recuerden que en mi canal le pueden encontrar lecturas, vocabulario, ejercicios preparatorios y lecciones de taquigrafía. Así es que nos vemos en la próxima.